Hola, buenos días. En este video les hablaremos sobre los siguientes impuestos. Soy la alumna Yamilet Castillo Arias. Para empezar este video les explicaré qué son los impuestos. Bueno, los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ello, el Estado obtiene recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, infraestructuras o prestaciones de servicio. Y bueno, ¿qué es un tributo? Bueno, un tributo es un ingreso público que consiste en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública con una fecha de cumplimiento. Es un pago que se usa para satisfacer determinadas necesidades de la administración y que impactará en los ciudadanos. En sí, los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. ¿Qué es un impuesto sobre la renta, o mejor conocido como el ISR? Bueno, es un impuesto que se aplica a los ingresos adquiridos. Se trata de un impuesto directo, pues grava directamente las fuentes de riqueza. Como ya había mencionado, el ISR es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto. De acuerdo a la ley del ISR, el pago está obligado a las personas que residan en México, radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país y a los residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza en México. Como sabemos, el ISR es un impuesto que pagan todos los mexicanos, personas físicas y morales, que generan riqueza. Como tal, se aplica directamente a los ingresos que se obtengan de alguna actividad lícita en este país. Los orígenes del ISR se registraron hace casi 100 años. Fue en la llamada Ley del Centenario, que surgió el 21 de julio de 1921, cuando el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de un impuesto federal extraordinario sobre los ingresos o ganancias de particulares. El impuesto sobre la renta como impuesto directo se ha presentado como el símbolo de la justicia fiscal al gravar con mayor precisión la capacidad contributiva de los particulares. A mayor ingreso, mayor impuesto. También se ha considerado como el instrumento indispensable para llevar a cabo una justa distribución de la riqueza, ya que el monto del impuesto se determina conforme a una tarifa progresiva. Es importante recordar que en la ley del impuesto sobre la renta grava los ingresos que obtienen las personas físicas y personas morales. En el artículo primero de la misma ley establece que tratándose de las personas físicas, éstas serán sujetas del impuesto sobre la renta cuando sean residentes en México por todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde provengan. Al respecto, el artículo 106, primer párrafo de la ley del ISR señala que están obligadas al pago del ISR establecido en el título quinto de las personas físicas, que las personas físicas residentes en México por los ingresos que obtengan en efectivo en bienes, devengando cuando en los ingresos del citado título se señale en crédito, en servicios, en los casos que señale la ley o de cualquier otro tipo. Sin embargo, es importante que las personas físicas ubique el capítulo en el que pagará sus impuestos.
Los sujetos del ISR son todas las personas físicas y morales en los siguientes casos: los residentes en México, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza; los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país; y los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situada en territorio nacional. Como se advierten, los sujetos son las personas que perciben ingresos, ya sea que se trate de residentes en México o residentes en el extranjero, pero con fuente de riqueza en el país, a través de un establecimiento permanente o no. El objeto del ISR son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. En el caso de las personas físicas, son los ingresos provenientes de salario y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento en general por otorgar el uso y goce temporal de bienes inmuebles, enajenación de bienes, etc. La base del impuesto sobre la renta es el resultado de la suma de los ingresos percibidos objeto del impuesto menos las deducciones o de cualquier otra figura sustractiva que establezca la ley. Es decir, la base del ISR no se constituye por los ingresos brutos, sino que disminuye con las deducciones que correspondan. En el caso de las personas morales, a la base se le aplica una tasa de impuesto. Dicha tasa está establecida en el artículo 10 del impuesto sobre la renta, en el cual establece que las personas morales deberán calcular el impuesto aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 35%. Pero también tenemos que recordar que dicho año que va pasando, la tasa irá disminuyendo o aumentando. El ISR es un impuesto anual, por lo cual se paga por cada ejercicio fiscal. En el caso de las personas físicas, deben pagar el impuesto mediante declaración anual a más tardar en el mes de abril siguiente al ejercicio fiscal que se reporta, mientras que en el caso de las personas morales deben pagar mediante declaración a más tardar en marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que se reporta. Este es un ejemplo del ISR, y para calcular el ISR se tiene que ubicar el sueldo mensual o tu ingreso total dentro de la tabla, dentro del rubro límite inferior y límite superior. Después se tiene que restar el límite inferior a tu ingreso total, y este resultado que nos dé se le conoce como base. Como se observa en nuestro ejemplo, nuestro ingreso mensual es de 10,000 pesos y nuestro límite inferior es de 8,629.21, y esto lo restamos y nos da la cantidad de 1,370.79, lo que se le conoce como base. Después, dentro de la tabla se tiene que ubicar el porcentaje correspondiente al sueldo mensual. Una vez ubicado, se resta la base de acuerdo a la tasa correspondiente a tu rango de ingreso, lo que es el 16%. Luego, el resultado obtenido se tiene que sumar la cuota fija, y el resultado de dicha operación es el total que se restará al mes de tu ingreso. Y el resultado de la cuota fija es de 692.96. Buenos días, profesora. Mi nombre es Danayi del Carmen Lara García. A continuación les hablaré sobre el tema del impuesto al valor agregado. Tenemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el consumo. Este tiene su propia ley que regula este impuesto, y lo que busca es que todas las personas que consuman un artículo o servicio cubran un monto adicional por esa capacidad de consumo. Esta se calcula por una base del 16%.
Esto nos corresponde pagar a nosotros como consumidores y en el momento que pagamos por un bien o servicio estamos cubriendo dicho impuesto. Sin embargo, es un impuesto indirecto, ya que hace referencia a que no lo pagamos nosotros a la autoridad, sino que hay una función de retenedores que es la función de las empresas, quien es la que entera a dicha autoridad presentando una declaración mensual en conjunto con la declaración del IVA. Por otra parte, tenemos como principales antecedentes del impuesto al valor agregado, aquí encontramos que el IVA nació en Francia y es aplicado en el mercado europeo porque favorece las exportaciones e importaciones desde el punto de vista fiscal. A finales de los años 70, México registró un crecimiento de su deuda externa con Estados Unidos, por lo que el estudio del IVA fue nuevamente puesto en la mesa y por lo tanto entró en vigencia. El 29 de diciembre de 1978 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor de este impuesto, el cual era a partir del 1 de enero del año 1980, en donde la tasa del IVA era de un 10%, aunque en ese año la tasa pactada era de un 10%, el gobierno no tenía suficiente recaudación para poder hacer frente a sus deudas y así logró una tasa del 12%. A partir del 1 de enero de 1983, la tasa aumentó a un 15% y ante la protesta del sector industrial y de todo el sector empresarial, a partir del 11 de noviembre de 1991, esta tasa vuelve a ser del 10%, aunque lamentablemente esta tasa se vio incrementada. El 1 de abril de 1995 pasó a ser del 15%. Y finalmente el 1 de enero se fija en un 16%, que es la tasa que venimos manejando actualmente en el país. La ley del IVA es una ley muy pequeña, pues trae 43 artículos con algunos intermedios que ya están derogados y otros que siguen vigentes. Trae 9 capítulos, de los cuales 3 hablan de los actos domésticos, los actos de enajenar bienes, prestar servicios o temporal de bienes. El primer capítulo de la ley del IVA nos habla de las disposiciones generales que van del primer al séptimo artículo. El artículo primero, con sus intermedios que tiene del 1A al 1C, nos habla de quiénes son los obligados, en donde habla de la territorialidad y cuáles son los actos básicos, que son enajenar bienes, prestar servicios y otorgar uso o goce temporal de bienes. El artículo 2 nos habla de la región fronteriza, el artículo 2A de la tasa cero y del 2B al 2D están derogados. El artículo 3 son las operaciones que se realizan con el sector público y con los contribuyentes que no están obligados, ya sea por una ley, a aceptar el traslado del IVA cuando adquieran bienes y servicios o reciban uso o goce de ellos. El artículo 4 nos habla del acreditamiento, que es un derecho personal que únicamente puede transmitirse a través de la fusión y nos trae regulaciones. En el artículo 5 nos habla de los requisitos para acreditar la época de pago y cómo se determina el pago mensual. En el artículo 6 nos dice qué tenemos que hacer con nuestros saldos a favor. Únicamente es pedir devolución o acreditar. Aquí ya no existe la compensación. En el artículo 7 nos habla de un aspecto fundamental del IVA. Este se causa sobre actos netos después de restar descuentos, rebajas, bonificaciones y devoluciones. El sujeto son todas aquellas personas físicas o morales que realizan actos o actividades gravadas en el territorio nacional, por supuesto que en el territorio mexicano. El objeto de este impuesto se encuentra estipulado en el artículo 1 de la ley del IVA, en donde nos dice que están obligados al pago del impuesto al valor agregado.
establecidos en esta ley, las personas físicas y morales que realicen actos o actividades gravadas en el territorio nacional. Nos menciona en la primera fracción que enajenen bienes, en la segunda presten servicios independientes, en el tercero otorguen uso o goce temporal de bienes y en el cuarto importen bienes o servicios. La base de este impuesto será el valor de los actos o actividades netas, descontando todas aquellas descuentos, bonificaciones o devoluciones. La tasa la encontramos estipulada en 2 artículos. En el primero, que nos dice que el impuesto se calculará aplicando a los valores, ya señalando con anterioridad, el impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Y en el artículo 2A, el impuesto se calculará aplicando una tasa del 0%, por lo tanto tenemos 2 tasas. En la época del pago, para el pago establecido en el artículo 5 de la ley, nos señala que este impuesto deberá ser calculado el día 17 de cada mes, en donde los contribuyentes deberán efectuar el pago del impuesto mediante la declaración a las autoridades. Y por último, en los casos prácticos, tenemos 2 ejemplos. El primero nos dice: Enrique compró una casa que tenía un costo de 250,000 pesos, pero le aumentaron el IVA de 16%. ¿Cuánto pagó en total? Para realizar este ejercicio, primero calculamos el porcentaje correspondiente a 250,000 pesos. Para ello colocamos 16% y lo dividimos entre 100, que da como resultado 0.16. Para calcular el IVA, multiplicamos los 0.16 por los 250,000, que nos da como resultado 40,000 pesos. Esto será lo que vamos a agregarle al precio. Así que para calcular el total al precio le sumamos el IVA, es decir, a los 250,000 le sumamos los 40,000 y nos queda como resultado 290,000 pesos. Pues esta es la cantidad total que Enrique pagó por su casa. En el ejemplo 2 nos dice: ¿cuánto es el IVA de un vestido de 1,900 pesos y cuánto se pagará en total? Aquí lo que se hace es multiplicar los 1,900 que cuesta el vestido por 16 entre 100 y eso nos da como resultado 304 pesos, que sería lo que vamos a pagar de IVA. Entonces, si el costo del vestido son 1,900 y el IVA son 304 pesos, lo que vamos a pagar en total serían 2,204 pesos.